Buenas tardes, muchachos. Vamos a Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dedicar esta clase a, como en los anteriores, a ir resolviendo los problemas. En este caso, la ley de Gauss. Vamos a recordar la lista de problemas. Entonces, vamos a ver. Lo que dice el primer problema. Profe, ¿no nos habíamos quedado en la lista 2? Nos faltaba la última, el 7 y el 8, ¿no? Parece, ¿no? Si quieren, después lo discutimos. Ajá. Sí, está bien. Sí, está bien. Es que casi vimos todos. Entonces, conceptualmente ya abarcamos todo lo que había que abarcar, pero si quieren, discutimos los problemas que quedaron pendientes. ¿Sí? Ahorita vamos a seguir con la lista de la ley de Gauss. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, Sí, profe. ok. Entonces ahí está el primer problema. Dice, una barra de plástico cuya longitud es de 200 centímetros, o sea, 2 metros, y de radio 1.5 centímetros, contiene una carga negativa Q de magnitud 3.8 por 10 a la menos 7 coulombs. Calcule la intensidad de campo y mencione la dirección de este. Bueno, ahí en esa pregunta hay un error, dice una barra de plástico D cuya longitud, no, ese D sale sobrando, es cuya longitud y ya, lo demás. Y ahora, la pregunta es, dice, calcula la intensidad de campo, pero hay que calcularla a una distancia R, a una distancia R del eje de esta barra, que de acuerdo a los datos es un cilindro, una barra cilíndrica de 2 metros de longitud. Bueno, entonces, ¿cómo aplicaríamos ahí la ley de Gauss? A ver, hagan propuestas. ¿Qué tendríamos que hacer? Profe, en ese problema tengo una pequeña duda. Ajá. Es que, bueno, lo que estuve checando en los textos es que generalmente se puede aplicar, bueno, sería una superficie gaussiana, o sea, un cilindro, Sí. pero, bueno, no sé, yo lo encontré solamente aplicado al caso cuando la longitud es infinita, Ajá. o tiende a infinito. Ajá. Entonces, no sé si aquí sea posible hacer, o sea, aplicar el mismo método, o tendría que calcularse directamente por definición. No, en este caso lo que podemos pensar, miren, en realidad, recuerden lo que dijimos sobre la ley de Gauss. La ley de Gauss es una fórmula aproximada para calcular el campo que funciona cuando estamos calculando el campo muy cerca de la superficie, ¿sí? En este caso, muy cerca de la superficie del cilindro, y también cuando estamos alejados de los extremos del cuerpo, porque en la realidad, pues de hecho, pues no hay ni barras ni nada infinito, ¿no? Entonces este cálculo se aplica cuando nuestro cilindro está muy pegadito al cilindro de la carga y cuando está alejado de los extremos. Entonces, en este caso, sí podemos tener un cálculo del campo eléctrico. En este caso, no vamos a considerar el campo. Pues entonces... ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, profe, entonces, pues con esa consideración... Ajá. Sí, bueno. Bueno. Se muteó el compañero. Ok. Bien. Bien. Entonces, a ver, hagan una propuesta después del apunte que hizo su compañero. ¿Qué aplicamos aquí? ¿Qué tipo de superficie vamos a utilizar? A ver, respondan, por favor. Por favor, respondan.
Es que estoy leyendo bien el enunciado. Pues es plástico, entonces es un material dieléctrico, por lo que la carga sí estaría adentro. Sí, Eh, bueno, puede ser un dieléctrico o puede ser un material conductor. Es una barra metálica. Aquí lo importante es que la superficie gaussiana tiene que incluir a todo o a la mayor parte del cilindro, ¿sí? Que es un cilindro. Entonces no importa que el cilindro sea dieléctrico o sea conductor, porque de todos modos la carga encerrada por la superficie gaussiana va a ser la misma. Es decir, si es un dieléctrico y tiene una carga Q y el cilindro rodea a la barra, pues va a capturar toda la carga Q. Pero si la carga Q nada más se distribuye en la superficie del conductor, de todos modos la superficie gaussiana va a capturar toda la carga. Entonces es indiferente que la barra sea, sea una barra de plástico, entonces es una barra dieléctrica, pero de todos modos el cilindro gaussiano, pues va a capturar esa carga. Ajá. ¿De acuerdo? Sí queda la pregunta clara. sí, sí. Bueno, entonces, aplicamos? ¿Qué? Entonces, a ver, ya para concluir esto, ¿qué tipo de superficie aplicamos? ¿Qué tipo de superficie agarraría Es un cilindro. un cilindro? Un cilindro cuyo eje debe estar centrado ¿en qué eje? De la barra. En el eje de la barra. Porque de esa manera volvemos al caso, de esa manera, el caso se vuelve una sección física que tiene simetría axial. Uh-huh. Entonces, el campo que haya en cualquier dirección tiene la misma magnitud. Es importante eso, hay que recalcar eso. La ley de Gauss funciona para facilitar las operaciones cuando hay simetría de los campos, cuando los campos son regulares y uno los puede sacar de la integral. ¿Sí? Entonces vamos a ilustrar esto rápidamente. Entonces es el problema 1, ¿no? Entonces tenemos una barra de plástico. ¿Sí? Tiene un radio A. De aquí a aquí vale A. ¿Sí? Tiene una longitud L de 2 metros. Entonces, pues nos conviene encerrar la barra dentro de un cilindro. ¿Sí? Dentro del cilindro, pues, si se dan cuenta, tendríamos el mismo campo en este punto, el mismo campo en este punto, ¿sí? Pero, visto de frente, el cilindro, y aquí con la barra en el centro, pues tendríamos que el campo siempre está saliendo, o creo que es negativa la carga, entonces se está metiendo, ¿sí? Se está metiendo el campo hacia la carga negativa. Y entonces lo que notamos es que el campo pues tiene la misma magnitud y siempre es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, al hacer la integral
sobre la superficie de punto ds, pues podríamos sacar al campo y convertirlo eso simplemente en la integral de ds, ¿sí? Así será el flujo, y esto pues no es problema. ¿Cómo calcularíamos? Si esto es R y esto es L, ¿cuánto valdría la integral de ds? 2pi RL. Pues sería la del cilindro, ¿no? Sí, La diferencial del cilindro. sí, esta es la diferencial de superficie, pero el área lateral del cilindro, ¿cuánto vale? Ahí ya lo habían dicho. ¿Cuánto? 2pi RL. 2pi r por L. Ok, ahora, en realidad la superficie gaussiana incluye esta área y el área opuesta. ¿Por qué ese tipo de áreas no la tomamos en cuenta? Porque suponemos que estamos muy cerca de la barra, según yo. Y el campo sería radial. Sí, y por eso, pero ¿por qué no toma? Sería Porque el radial. DS de las tapas es horizontal, por así decirlo, y las otras son como alrededor. Entonces el producto punto E punto DS sería 0. Exactamente, porque en este caso, el vector unitario que define la superficie sale de la superficie. Este sería el vector unitario n, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues ese vector estaría perpendicular al campo E. Entonces, como dice su compañero, E punto n, pues sería 0, ¿ah? Entonces, por eso no hay que tomar en cuenta estas partes, estas caras laterales. Y bueno, ya todo esto ¿a qué tendríamos que igualar esto? ¿A qué sería la integral de 2pi r, de E por 2pi r L? Es en la carga encerrada sobre epsilon 0. Ajá. Epsilon 0, sí. Ahora miren una cosa interesante, que aquí al despejar el campo, esta L va a pasar dividiendo. Y entonces al pasar dividiendo nos daría el valor de Q entre L. Y eso podríamos definirlo como una densidad lineal de carga. O sea, en este caso, podríamos expresar la carga o la densidad lineal como Q entre L. ¿Sí? Y entonces, la carga que estamos encerrando sería Q igual a sigma por L. Uh-huh. Y entonces, al ser la carga igual a sigma por L, aquí tendríamos una sigma por L y aquí una L, y entonces eliminaríamos la L. Por lo tanto, el campo sería solamente función de R. ¿Sí queda claro eso? Y ya después ustedes le ponen valores numéricos. A ver, ¿sí queda claro? Recuerden que estamos aquí para discutir con el mayor detalle posible todos los problemas. Sí, sí, queda claro. Bueno, a ver, ya uno de sus compañeros habló y entonces vamos a pasar al segundo problema. Bueno, Profesor, una pregunta. sí, Bueno, en este caso la carga es negativa, ¿no? Y el campo está apuntando, digamos, hacia el cilindro. ajá, sí, En un problema estaría bien describir así la dirección del campo. sí. O sea, se diría, se especificaría que el campo apunta hacia el eje de la barra, ¿sí? Y ya, nomás habría que hacer esa anotación para que quede claro. Para que quede claro,
que sí resolvieron bien el problema. ¿Sí? Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver entonces el problema 2. Dice, una delgada hoja de papel tiene un área de 0.25 metros cuadrados y está orientada de tal modo que la normal a la hoja forma un ángulo de 60 grados con un campo eléctrico uniforme de magnitud 14 newtons sobre coulomb. Calcule la magnitud del flujo eléctrico a través de la hoja. A ver, vamos a imaginarnos la situación para el problema 2. Tenemos así la hoja. ¿Sí? Y esta sería la hoja. Hoja de papel. Metálico, yo creo. Bueno, no importa. Y luego, aquí teníamos una normal. La normal a la superficie de la hoja. Que sería la normal. ¿Sí? Ahora, el campo eléctrico dice y está orientada de tal forma que la normal a la hoja forma un ángulo de 60 grados con un campo eléctrico. O sea, esta normal forma un ángulo de 60 grados con el campo eléctrico. Entonces lo que nos piden dice, calcule la magnitud del flujo eléctrico a través de la hoja. ¿Cómo lo haríamos? A ver, primero, ¿cuál es la fórmula para el flujo eléctrico? Pues tendríamos que resolver una integral de superficie, ¿no? Del campo, punto, el diferencial de superficie. Ajá, pero si tenemos esta situación de que es una determinada superficie y el campo en todos los puntos tiene esta configuración, una configuración con el mismo ángulo, entonces habría necesidad de hacer una integral de superficie. No, entonces sería directo, ¿no? O sea, el campo, punto, y la normal por la superficie. Exacto, E punto superficie, ¿no? Ujú. Y dado que tenemos este ángulo, pues sería muy sencillo, ¿no? ¿A qué sería igual a esto? A la magnitud del campo Ajá, por la magnitud de la superficie ¿sí? por el coseno. Coseno de 60 grados, ¿verdad? ¿Sí? Y ya, no hay problema. Nomás para reafirmar el concepto básico de lo que es el flujo. Entonces, ese sería el flujo. ¿Sí? Si esto hubiera sido una situación así con el campo así, con el campo paralelo a la superficie, ¿cuál habría sido el coseno de 60? $90, ¿no? ¿Y cuánto sería el valor de coseno de 90? ¿Cero? Cero, ¿verdad? Porque Ah, sí, sí. realmente no hay ningún flujo eléctrico que esté cruzando el área de la hoja, ¿verdad? Pasa paralelo hasta la superficie, pero no la cruza. Entonces, en este caso, pues sí, efectivamente, ese coseno de 60 sería cero. ¿Por qué? Porque no hay flujo. ¿Sí? Bueno. Ok. ¿Ya queda claro?
Vamos a pasar al problema 3, si es que no hay problema. Ahí vamos al 3. Dice, una lámina plana tiene forma rectangular con lados de longitud 0.4 metros y 0.6 metros. La lámina está inmersa en un campo eléctrico uniforme de magnitud 75 newton sobre coulomb, dirigido a 20 grados con respecto al plano de la lámina. Encuentre la magnitud del flujo eléctrico a través de la lámina. A ver, vamos a visualizar el problema. Tenemos una lámina, ¿sí? Así vista de lado, tenemos una lámina y el campo eléctrico apunta así, es un campo regular, un campo eléctrico así, y forma un ángulo. ¿Dónde debemos poner el ángulo? Con respecto a la lámina, Con respecto a la lámina, ¿sí? Aquí estaría el ángulo, ¿sí? El ángulo que nos dan. Me parece que es de 20 grados o algo así, ¿no? No recuerdo el texto, ¿sí? sí, Sí, está con ángulo. Este sería el ángulo de 20 grados. Entonces, ¿cómo sería el flujo? A ver, Pues igual que el caso anterior, ¿no, profe? ¿sí? A ver, Porque el campo es uniforme, entonces sería la magnitud del campo ajá, por la magnitud de la superficie por ¿sí? el coseno de 20. A ver, Bueno, ¿está bien eso? no sé, de 70, perdón. Cosentos de 70, ¿verdad? Porque el ángulo lo tomamos con respecto a la normal, Ujú, sí. ¿sí? Entonces esto sería 70 grados. ¿Ok? Coseno de 70 grados. Y entonces ya tendríamos el flujo sin mayor medida. Aquí el truco es no confundir los ángulos. Uno es el ángulo que se forma con el plano de la hoja y otro es el ángulo que se forma con la normal al plano de la hoja. ¿Sí? Son dos ángulos diferentes. Vamos a pasar al número 4. ¿Sí quedó claro todo esto? A ver, sí queda. Sí está claro, profe. Ok. Vamos al problema 4. Dice, una carga puntual de 1.84 microcoulombs está en el centro de una superficie gaussiana cúbica que tiene de lado 55 centímetros. Encuentre el flujo eléctrico a través de la superficie. Entonces, en este caso tenemos un cubo. En el centro una carga y alrededor pues una superficie. Aquí tenemos una carga que nos da su valor. Y nos piden el flujo sobre toda la superficie. De hecho, serían 6 caras, ¿no? Si tenemos un cubo, tendríamos esta cara, tendríamos esta otra cara, tendríamos esta otra cara, ¿sí? Entonces tendríamos 6 caras. Y en el centro está situada la carga Q. Entonces nos piden que calculemos la integral de E punto ds. A ver, en este caso, ¿podemos sacar al campo de la integral? No, ¿Sí? Bueno, fue una respuesta o una pregunta. más bien no.
A ver, díganme, ¿podemos sacar al campo de la integral? O para ser más concreta, la No. pregunta, a ver, podemos, aquí en este punto el campo apuntaría así. ¿Sí? Pero en este punto, en el centro, apuntaría así. Ajá. Entonces, como ven, No. ¿serían los mismos campos? No. No, no, el campo varía en cada punto de la superficie considerada. Entonces, no podemos sacar el campo de la integral. Entonces, ¿cómo hacemos esa integral de flujo? Calculamos el campo de la carga. Lo dejamos en términos de R y tenemos que integrar en cada cara, ¿no? Ajá. Pero entonces, en este caso, bueno, si hacemos la integral directamente sobre, tomando en cuenta este término, pues hay que tomar en cuenta la diferente orientación del campo en cada punto de la cara, ¿sí? Como tú dices. Pero ¿no creo que hay una forma mucho más sencilla de calcular esto? ¿A qué es igual todo este flujo? Desde el punto de vista de la ley de Gauss, ¿a qué es igual este flujo? A la A carga la entre carga sobre, Carga sobre la epsilon constante cero. permitida. Ajá. Pues sí, igual a la carga entre epsilon cero. Entonces, pues en vez de complicarnos la vida con esta integral, pues simplemente decimos que el flujo es igual a Q entre epsilon cero. Y ya, nos quitamos de problemas, ¿no? O sea, aquí hay un truco, que nos aboquemos a resolver esta integral que es complicada, ¿sí? Por dar el valor diferente de E y su orientación en cada punto, o nos vayamos al lado derecho y simplemente hagamos esta operación que es tremendamente mucho más sencilla que esta integral. Entonces así se resuelve fácilmente este problema, ¿sí? O sea, es una trampita de quien propuso este problema, ¿no? Lo primero sería así, impulsivamente, irnos a resolver la integral, porque nos preguntan el flujo, pero olvidarnos que del lado derecho el valor está ya muy definido, mucho más sencillo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues no hay que caer en esa trampa, ¿no? ¿Sí? Lo mismo podían haber preguntado otra cosa. ¿Cuánto vale el flujo a través de, por ejemplo, de esta cara? ¿Cómo podríamos calcular el flujo a través de esta cara? A ver, díganme ustedes, ¿cómo lo podríamos calcular el flujo? ¿Cuántos flujos totales hay en el cubo? Sumando el flujo de cada cara. ¿Cuántos flujos hay? 6. 6. Y entonces el flujo en una cara sería ¿Sería que un sexto de eso? exactamente sería un sexto de la carga entre epsilon cero, ¿verdad? Y también pues, lo resolvemos muy fácilmente el problema. Uh-huh. Bueno, ok. ¿Sí queda claro entonces esto? ¿Sí? Vámonos pues al problema 5. Dice, una carga puntual Q está a una distancia de D sobre 2 de una superficie cuadrada del lado D. O sea, una superficie cuadrada del lado D. La carga está posicionada arriba del centro del cubo. ¿Sí? Hay el flujo eléctrico a través del cuadrado. Bueno, entonces vamos a dibujar este problema. A ver,
Dice, una carga puntual Q está situada a una distancia D sobre 2 de una superficie cuadrada del lado D. Está posicionada arriba del centro. Aquí hay un error. Dice, está posicionada arriba del centro del cubo. ¿Sí? Pero en este momento no está hablando de un cubo, está hablando de una superficie cuadrada. Entonces, hay un error aquí en la redacción de este problema. Más bien, debe decir, está posicionada arriba del centro del cuadrado. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Y entonces dice, hay el flujo eléctrico a través del cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Sí, hay un tip ahí que vamos a aprovechar lo que discutimos en el problema anterior. Entonces tenemos un cuadrado. Del lado de. Y sobre el centro, a una distancia de medios, tenemos una carga. A una distancia de medios. Esto es de medios. De medios, ¿eh? Entonces, nos pide el flujo de campo eléctrico de esta carga sobre esta superficie. Otra vez, podríamos recurrir a la fórmula normal de que el flujo sobre esta cara sería E punto ds. Pero otra vez tendríamos en cuenta que el campo eléctrico en este punto, por ejemplo, sería así. En este punto sería así, con otra orientación. En este punto sería diferente el campo eléctrico. Y otra vez nos encontraríamos con que no podemos sacar el campo de la integral, porque en cada punto el campo eléctrico tiene diferentes orientaciones. ¿Sí, sí queda claro esto? ¿Sí? Viste de otra forma. Tenemos aquí la carga, forma aquí un campo, aquí otro campo, aquí otro campo, aquí otro campo, aquí otro campo. Entonces no podemos sacar al campo de la integral porque en cada punto de la superficie tiene diferente orientación y diferente magnitud. Entonces, ¿qué hacemos para resolver este problema? Pues ver que la carga tendría que ser, bueno, que la integral tendría que ser igual a Q sobre epsilon, 0. O aprovechar el mismo truco que antes. Sí, pero ¿qué integral tendría que ser igual a Q entre epsilon 0? ¿Cuál? La de abajo, ¿no? La del flujo. Sí, pero ojo, a ver, aquí hay una confusión que es interesante aclararla. El flujo del que habla la ley de Gauss es el flujo sobre una superficie cerrada, ¿sí? Y esta superficie no es cerrada. Entonces no podemos aplicar la ley de Gauss a esta superficie porque es una superficie abierta, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, lo que se propone es esto. Ponemos la carga, la encerramos dentro de una superficie cúbica imaginaria, ¿sí? Y entonces fácilmente encontramos el flujo.
el flujo para esta superficie cerrada de un cubo, ¿cuál sería? Ahora sí, Q sobre Un sexto, ¿no? Exactamente sería la integral de E punto ds, sería simplemente Q entre epsilon 0. Pero como nomás nos importa el flujo sobre una cara, pues entonces volvemos al caso anterior, que la integral de E punto ds sería simplemente un sexto de Q entre epsilon 0. ¿Sí están de acuerdo? Porque de las 6 caras, nomás estamos tomando en cuenta una cara. ¿Sí queda claro? Por favor, respondan. Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces aquí lo que hay que entender es que la ley de Gauss, claramente lo dice aquí, es una superficie cerrada. Esta fórmula tal cual no se puede aplicar directamente a esta sola superficie porque esta superficie no es cerrada. Que quede claro eso. Aquí es el concepto que está en el centro de esta discusión y este truco. ¿Sí? Nos hace recordar que la ley de Gauss se aplica a superficies cerradas. Bueno, vamos a pasar al siguiente problema. Es el 6. Dice, observe la figura y encuentre el flujo eléctrico neto a través de cada una de las superficies si las cargas tienen el siguiente valor. Entonces vamos a ver. Fíjense cuántas superficies proponen aquí. Vamos a empezar por la superficie S1. ¿Sí? La superficie S1, a ver. La superficie S1, ¿cuántas cargas contiene? Una. 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 Una, que la Q1, ¿eh? Simplemente. No hay, o sea, ahí sería otra vez muy fácil encontrar el flujo. ¿Sí? Bueno, ahora nos vamos. La superficie 2, ¿cuántas cargas contiene? Una igual, ¿no? Una igual. Vean cómo son superficies cerradas. Bueno, ahora nos vamos con la superficie S3. La superficie S3, ¿cuántas cargas contiene? 2. 2 sería Q1 más Q2, ¿no? La superficie verde. Ajá. Bueno, ahora veamos la superficie S4. ¿Qué cargas contiene la superficie S4? La Q1 y la Q3. Ok, perfecto. Y luego la superficie 5, Todas las 3. todas las 3. Perfecto, ¿no? Entonces aquí otra vez se remarca el hecho de que son superficies cerradas y que hay que tomar en cuenta lo que está dentro de esa superficie cerrada. Bueno, ¿queda claro? Por favor, respondan. ¿Sí queda claro? Sí, queda claro. Bueno, ahora sigue un problema muy interesante. Dice, los cilindros de la figura contienen una densidad de carga igual, pero opuesta. Son de longitud L y de radios A y B respectivamente. Use la ley de Gauss y demuestre que E es igual a 0 si R menor que A y que entre los cilindros, o sea, para R mayor que A y menor que B, el campo eléctrico está dado por ese valor de ahí. Bueno, entonces vamos a ver. Para R menor que A, o sea, dentro del primer cilindro, ¿cuánto valdría el campo?